Nuestra familia nos trajo acá, sin pedirnos opinión y cuando los tres tenemos más o menos la misma edad. José Mendoza. Le decíamos el Inge, esto porque su mamá le decía que parecía ingeniero, nada más midiendo calles. Juan Carlos Ávila. El Charlie. Y Dani. Sí, la güera. Mi apodo me lo reservo por ser el único testigo de lo que vi, que para nada es agradable. Mira el recordar al verlos cómo quedaron. Al día de hoy, todavía no despiertan. En estado vegetal, con los ojos en blanco. Hay veces que tienen lapsos, reaccionan otra vez a la vida, pero vuelven a dormir. Quedaron mal desde aquel día. Su personalidad de cada uno cambió drásticamente. Aquel demonio, aquel ente, quiso que yo fuera el último. Sí, que yo viera que todo lo que hizo fue por culpa de nosotros. Nosotros lo invitamos a la mesa. Dani, la güera, fue la de la idea, de un poco más edad que nosotros, y siempre proclive a la vagancia. Su mamá, de cierto modo, la dejaba hacer lo que quisiera. Nada más no me vayan a hacer mucho desmadre. Sí, no te preocupes, no vamos a salir de aquí. Le había dado permiso para organizar su fiesta de Halloween de aquel lejano 1980. Era una tradición que nuestros padres no estaban dispuestos a adoptar. Ellos con su Día de Muertos. Nosotros tenemos que hacerlo a escondidas. Años pasados ya habíamos pedido dulces y era una celebración que nos gustaba. Entonces, la mamá de la güera de Dani le había dado permiso de organizar una fiesta de Halloween ahí, como tratando de adoptar esta festividad. Estábamos emocionados. Cómo nos íbamos a disfrazar. Lo que aconteció no nos pasó siquiera un segundo por la cabeza. Miren, perrillos, lo que conseguí, nos dijo a mí, al Charlie y al Inge. ¿Qué es? ¿Qué crees? Una tabla ouija. Pelando aquellos ojos, la güera. Sí, a mí esas chingaderas me dan miedo. No pasa nada, hombre. No es más que un juego. El Inge se le quedaba viendo de cabo a rabo. Oye, pero esta es distinta. ¿Cómo que distinta? Sí. Yo he visto las que venden en el supermercado y nada que ver. Bueno, lo que pasa es que la compré en la... Bueno, lo que pasa es que la compré de segunda mano, en una tienda de antigüedades. Tú sabes que aquí a los gringos les gusta mucho hacer esto. Juegan a la ouija este día. Así que nosotros vamos a tener nuestra propia sesión el día de hoy. ¿O qué? ¿Se rajan? No, no. Sí, está bien. Además, no creo que pase nada, hombre. Nos vemos entonces más al rato. Esto haciendo alusión que cuando nos mostró la ouija serían las 5 de la tarde. La reunión estaba prevista a las 8. Ella tendría por ese entonces unos 15 años. Yo 13. El Inge 14 y el Charlie por las mismas. Va, aquí nos vemos. Se me olvidó ese encuentro con la ouija.
No lo tomé a más. Creí que pasaría lo que pasaría, que le íbamos a pasar bien, que disfrutaríamos, que estaríamos un rato en el sótano de la casa de la güera y de ahí nos fuéramos a hacer desmadre. Llegué y el sótano estaba adornado ad hoc. Los invitados, únicamente nosotros. En aquel vecindario, cada quien se juntaba con su cada cual. Era muy raro que gente ajena al grupo viniera de nosotros, pero no nos hacía falta, solíamos pasarla muy bien. La líder del grupo, pues claro, la güera, era la que siempre andaba pensando en el desmadre, qué hacer o dejar de hacer. El más prudente, el que siempre analizaba todo, el Inge. Y el Charlie, tímido pero jalón. Ahí estábamos, los cuatro. Entonces, atinando a que casi nadie quería que llegara el momento. Eso es lo que yo pensaba. Pero a la güera parecía que le picaba la impaciencia, ya que su cotorreo, por así decirlo, era muy cortante. ¿Qué onda? ¿Ya? ¿Ya qué? Dijo el Charlie. Sí, ¿ya qué? Replicó el Inge. Pues ya jugamos a la Ouija. No mames, ¿neta? Sí, va. Se aventó el Inge primero. Enseguida, para no dejarme y para que viera que también había disponibilidad de mi parte, también dije un claro y firme sí, dale. El Charlie pues no le quedaba de otra. Simón, ni tarde ni perezosa la güera fue y cerró la puerta de aquel sótano. Había visto unas instrucciones en alguna revista, de esas que vendían de charlatanería, santería y cuanta cosa, de cómo se tenía que hacer el ritual para abrir aquel oráculo. No, no pasó mucho, pero entonces el Inge fue el primero en notarlo. Oye, ¿se habías notado? ¿Qué? Mira, ven, si te fijas este relieve que tiene en los costados. Ah, no, no lo había visto. Esta es diferente. No es de juguete como las que venden en el supermercado. Y sí, lucía distinto. Ese relieve no eran más que letras pequeñas, alrededor de toda la tabla, labradas perfectamente a mano. Parecían estar hechas artesanalmente, no pintadas como las del supermercado. El barniz lucía un poco extraño. La güera puntualizó y dijo que había pertenecido a una familia europea, que eso le habían dicho, pero que pensó en su momento que solamente había sido por venderla, ya que le había costado no más de $3. Pues no, no pasa nada. Yo sentí un alivio. Lo último que quería era ver un fantasma. Pero de pronto, ella no dejaría que esto pasara desapercibido. Volvió a insistir. Ya, un último juego y ya, antes de guardarla. Esto porque el Charlie le decía que ya nos alejáramos de eso, y que disfrutáramos la fiesta o fuéramos a pedir dulces. Bueno, va. Sin mucho entusiasmo los tres le contestamos en coro. Esta vez fue distinto. Se empezó a mover. Las preguntas que le hacíamos eran contestadas lentamente. Tú sabes, ¿no? Las mujeres, como siempre,
a quien le gustó del salón. El Charlie, por su parte, haciendo preguntas acerca de si su papá tenía un amante, ya que recientemente le había escuchado decir a su mamá que tenía sospechas. El Inge asintió una broma. Yo soy hijo de mi mamá. Y de forma lenta pero contundente, todas las preguntas fueron respondidas. A primera instancia nos pareció entretenido y nos dio risa. Dice, güey, pinche Inge, tú le estás moviendo, ¿verdad? Oh, Charlie, me cae que no. Tú, güera, nos quieres asustar. No. Entonces, la risa se convirtió en llanto. Por un momento, el Inge dijo lo siguiente. Ah, cabrón. No puedo mover los dedos. ¿Cómo? Sí. Quiero retirar mi mano y no puedo. Mamá, me estás mamando. Y los cuatro nos percatamos que no podíamos retirar la mano de aquel puntero. Y mensajes empezaron a manifestar. Sí. No ocupábamos siquiera leerlos. Eran claros y precisos. Una agilidad sobrenatural en nuestra vista hacía que los descifráramos. Hola. Fue el primero. Seguido de una presentación que voy a omitir el nombre porque son nombres delicados. ¿Quién eres? Me preguntó la güera. Soy antiguo. Soy lo que quiero que seas. Soy lo que temes. Soy lo que ya conoces y no quieres mencionar. Los cuatro saben bien quién soy. Posteriormente, alguien más empezó a responder. Nuevamente se presentó. Gracias. Hace tiempo que estamos solos. Y así sucesivamente distintos entes. Y así sucesivamente varias respuestas. Era una información abismal. Y todos, los cuatro, parecíamos entenderla a la perfección. Entonces, empezaron a llegar quienes en su momento eran desconocidos para nosotros. Un soldado de las SS, al mando del carnicero, fue lo que nos dijo. Fue el que nos explicó cómo había muerto y en qué momento. Había salido bien librado de la Segunda Guerra Mundial, pero sus últimos días terminaron en el juicio de Nuremberg por crímenes de guerra, naturalmente. Estoy cansado de estar aquí. Extraño los tiempos donde vivía y podía ser de las mías. Extraño los gritos de dolor y de sufrimiento, el poder. Sí, fue lo que se limitó a contestar ese ente. Me creerás que si no te digo el nombre es porque aquel grupo espiritista me lo ha prohibido al día de hoy. Luego se manifestó otro ente, una niña. Ella decía tener no más de 10 años, pero venía de otra época, de la era victoriana.
Ella había fallecido como parte de un ritual. Su papá era un loco religioso y la había entregado, por así decirlo, a un culto satánico. Desde entonces su alma buscaba, por así decirlo, el regreso. Extraño jugar, extraño ver el sol. Tengo mucho tiempo con frío. No hay otros niños con quien jugar aquí. Entonces, un ente más se presentó ante nosotros. Estaba harto de padecer, de estar ahí. Había sido un asaltante de caminos por los años de los 1895 y había sido ejecutado en la horca por los crímenes cometidos. No buscaba redención, no buscaba alivio. Quería regresar para seguir haciendo de las suyas. Ese fue el peor, el más fuerte. Yo no me percaté de lo que estaba sucediendo. Cuando este ente hablaba, la tabla parecía temblar o palpitar. Era una energía fuerte, no sé cómo decírtelo. Y el último que se manifestó, un cirujano, pero de muchos, muchos años atrás. Él había hecho, por decirlo así, mala praxis con su profesión. Había lucrado de forma indebida, pero esos no eran sus pecados por los que estaba ahí. Su presencia y vida se desarrolló durante la década de 1930. Su esposa, al conocerle sus prácticas y en el despecho de conocerle un amante, quiso denunciarlo ante las autoridades y éste lo ultimó con sus manos. Desde entonces decía él que su alma estaba prisionera, que extrañaba los días en que ejercía la medicina y que su conocimiento quedó perdido en la historia de la humanidad, que quería buscar ese lugar en el mundo que se le había sido arrebatado para continuar con su legado. Quería volver a casarse y a tener hijos. No podíamos zafarnos. Estamos escuchando esas historias. Entonces, alrededor nuestro, empezamos a ver cómo poco a poco se fueron materializando sombras. El miedo había desaparecido. Te preguntarás cómo sucede eso. Era tanto que sentíamos y tanto que estamos experimentando que las situaciones empezaron a ser familiares. La primera fue Dani. Me espanté cuando la escuché. Cómo le cambié la voz. Sí, empezó a hablar como la niña. Qué cálido es este lugar. Olvidé cómo se sentía tener un cuerpo y esta sensación. No podía creer lo que estaba escuchando. Los ojos totalmente en blanco. Se acariciaba la piel. Aunque este cuerpo es un más grande. Pero no importa. Puedo ocuparlo. Sí, me gusta, me quedaré aquí. Ya no me quiero ir. A los minutos o segundos, el siguiente fue el Charlie. Tanto tiempo esperando.
este cuerpo. Sí, así se siente ser joven. Sí, lo mejor que pudimos haber hecho es esperar. Pero era una voz ronca, cavernosa que parecía venir de otro lado. Estamos de vuelta. Entonces, el Inge, yo esperando como ver la reacción, únicamente rechinaban los dientes de la güera. Era lo que rompía el silencio. Entonces, esperando a ver qué pasaba con el Inge, agachó la cabeza y empezó a hablar en una especie de alemán perfecto. Esto lo supe después. No sabía lo que decía, pero una risa demoníaca parecía venir del mismísimo infierno. Te parecerá extraño, porque el Inge estaba hablando en un idioma desconocido para todos, pero a la vez todo lo entendíamos. No sé cómo decírtelo, era una especie de trance. Yo era testigo de todo lo que estaba pasando. Entonces, un ente mayor, o poseeré tu cuerpo. Nosotros volveremos a la vida. Y yo en mi mente decía, váyanse, quiero que te vayas. ¿Por qué viniste aquí a la casa? Intruso, maldito. Ustedes nos invitaron. Ustedes. No nos vamos a ir tan fácil. Entonces, con una voz infantil tétrica, la güera respondía. Egoísta. No queremos hacer daño. Solamente queremos sus cuerpos. Mientras el Inge se limitaba a decir, ah, es un cuerpo flaco pero sirve. Volveré a ser de las mías. Necesito encontrar a mis contactos. Mientras el Charlie, en las mismas, respondiendo cosas sin sentido, hablando en distintas lenguas. No lo podía creer. Aquel ente se posicionó detrás de mí, queriendo hacer lo propio, masajeando mi nuca. Así lo sentí, una especie de mano o garra helada. No te resistas. Vas a aprender muchas cosas. Déjame habitar tu cuerpo. Quiero volver. No te resistas. Entonces, como pude, empecé a rezar. Lo que sabía me daba una especie de sueño, de pesadez. Algo me decía que no luchara, que era inútil. Y empecé a sentir como caía en un vacío. Pero luego, el recuerdo de mis padres, de la vida que había llevado, me hacían volver. No te resistas. El miedo se había convertido en algo para ese momento habitual. Un frío intenso había nublado la conciencia de todos. Entonces
Empecé a ver los ojos de todos, los rostros se habían pintado demoníacos. Y con una fuerza sobrehumana y antinatural fue que logré separar mis dedos de aquel puntero. El espectáculo era aterrador. Pude verlos materializarse, estar montados arriba de ellos, de mis 3 amigos, con una cara horrible, descarnada. Eran demonios, antiguos demonios, esperando el momento para reencarnar, esperando ese momento para poseerlos, y lo habían logrado. La ouija, a unos 30 centímetros de separación, levitando. Yo no me había percatado porque de cierto modo estaba en trance al igual que ellos. Una patada. Fue lo primero que se me ocurrió. No sé si fue tan fuerte que la rompí. Y un estruendo. Un chillido de animal. De un caballo, un puerco. Y varios animales a la vez. Entre voces cavernosas. Pareciera que había pasado un lapso breve de tiempo, pero no fue así. Cuando pude, abrí la puerta de aquel sótano, que cabe mencionar, estaba más que helada. Tanto así que la piel se me pegó al cerrojo de la puerta. Me sentía cansado, aturdido, y fui hasta la habitación de la mamá de la güera a decirle lo que había acontecido. Cuando bajó no lo podía creer. Con los dedos engarruñados, su hija la güera, los ojos en blanco y la boca abierta. Pareciera estar muerta. Fue lo primero que pensé. El Charlie por las mismas. Hinchado, boca abajo. Del Inge ni se diga, engarrotado, solamente emanando ruidos desde la garganta. Por más que me preguntaran y me preguntaran, yo contestaba lo mismo. Ya para cuando llegaron los paramédicos, no daban crédito. No había explicación médica alguna para lo que les había pasado. Pasaron los días y entonces se me empezó a escuchar. Al día de hoy, después de aquel tiempo vivido, al día de hoy, recuerdo lo vivido. Ya tengo mis años. Mis amigos han estado en una especie de letargo. No están ni aquí ni allá. Están en coma. A veces pasan 5 o 3 años y regresan y piden ayuda con la voz de quienes fueron. Hola, ayúdame, soy Charlie. Estoy preso. Me hacen cosas terribles, ayúdame. Ayúdame. Eso fue lo que me pasó a mí un día de visita, cuando tenía aproximadamente unos 30 años, y fui a verle. Creían que no pasaba de esa noche, ya llegado en esa cama de hospital. Despertó, y fue lo que me alcanzó a decir. Y la güera, por las mismas. Recuerdo cómo su mamá me dijo algo más o menos parecido a lo que le pasó al Charlie, pero que una niña era la que le contestaba. Yo quiero jugar.
Quiero tener nuevos amigos, ver el sol. ¿Por qué ya no puedo ver el sol? Extraño ver el sol. Este lugar es frío, muy frío. Me gustan las galletas que hornea mamá. Y el Inge, gracias a Dios, y lo digo sin ofenderte, es el único que ya terminó con su vida. Su familia dejó escrito y cansados de tanto tiempo cuidarle, en ese estado de coma, desconectarle. Les pareció extraño que poco antes de fallecer, una voz de lo más profundo y en perfecto alemán decía frases incongruentes que tiempo después fueron traducidas por la familia. Cosas espantosas, narraban crímenes atroces. Yo por mi parte tengo al día de hoy secuelas. Lo que les pasó a mis amigos no fue nada agradable. Navego con la tristeza, con la incertidumbre. Me dedico precisamente a la parapsicología, debido a las experiencias recabadas con la güera, el Charlie y el Inge. Todo esto por un juego, por jugar a la Ouija en aquel Halloween.